5 cosas que no debes hacer en Java. En este video hablaremos de 5 hábitos que te alejan de ser un gran programador, por lo que se recomienda seguir estos consejos y esforzarse por seguir siempre las buenas prácticas del lenguaje Java. ¿Estamos listos? ¡Comencemos! Importar librerías con asterisco. He visto muchos programadores trabajando, por ejemplo, en el desarrollo de una interfaz gráfica e importan toda la librería Swing. Para ello, escriben en la línea número 3 la siguiente línea: import espacio java.swing.asterisco punto y coma. El asterisco indica que se incluirán todos los archivos y subcarpetas que se encuentren dentro del paquete Swing. Por ejemplo, si me ubico en la línea número 5 y le digo a la clase que herede de JFrame, podemos observar que no aparece el importar java.swing.jframe, ya que esta clase JFrame está contenida dentro de asterisco, dentro de todos los archivos de la carpeta o el paquete Swing. Asimismo, si por ejemplo en la línea número 8 dentro del constructor quiero agregar un componente JButton bt igual new JButton prueba punto y coma, podemos observar que no marca ningún error, pues dentro del asterisco está incluida también la clase JButton. Siguiendo con este ejemplo, la máquina virtual de Java al momento de compilar este programa debe importar toda la librería Swing. Esto implica que si nos dirigimos al API de Java, recuerden, nos vamos al navegador, a la página de Oracle, Java, y abrimos el API. En este caso yo ya me he ubicado previamente dentro del paquete java.swing y podemos ver todas las interfaces, clases, enum y excepciones que se llaman cuando se trae el asterisco. Ahora, la pregunta ¿es necesario utilizar asterisco? Bueno, si solamente vamos a colocar botones, algunos G-level y unos text file, no tiene sentido importar todo el contenido de Swing, porque como acabamos de ver en el API, son demasiadas clases. En tal sentido, esto se puede explicar con el siguiente ejemplo. Imagínense que debo viajar a una ciudad que se encuentra a 1 hora de distancia para realizar una diligencia que solamente durará 30 minutos. Por no saber organizar el viaje, lleno la camioneta con todo lo necesario para un mes de viaje. ¿Es exagerado? Bueno, eso es usar asterisco. Ahora, por ejemplo, si me organizo y solo llevo lo mínimo necesario para este viaje, puede entrar en un pequeño maletín y es más práctico. Esto es equivalente a importar directamente la clase en Java. Y por lo tanto, tanto en la vida real como en la programación, esto es lo correcto. Por eso, al escribir el código en Java usando el IDE Eclipse, se recomienda utilizar el método abreviado control más espacio para importar una clase específica. Por ejemplo, regresando a esta clase, vamos a devolver los cambios y vamos a volver a heredar de JFrame. Fíjense, al presionar control espacio, me llama automáticamente import java.swing.jframe. Igualmente, si me ubico en la línea número 8 y llamo a JButton bt igual new JButton prueba punto y coma, de la misma manera se incluirá automáticamente el import java.swing.jbutton. Esto mejorará la compilación, reduce el uso de recursos y da más legibilidad al código, permitiendo ver lo que has usado específicamente en el programa. Así que dejen de usar asterisco y utilicen el llamado automático con el control espacio. Seguimos con el siguiente punto. Usar varios main. A pesar de que Java permite tener varios main en diferentes clases e incluso varios dentro de la misma clase a través de la sobrecarga de métodos usando el polimorfismo, que es uno de los pilares de la programación orientada a objetos, el único método main que se utiliza en el compilador para ejecutar un programa es el que contiene la siguiente sintaxis que aparece en la línea número 7. Es público, es estático, es void, es el nombre main y recibe por parámetro un arreglo de tipo string args. Este es el método que va a utilizar el compilador para ejecutar y solo usará uno. Es decir, si este método, tal cual como se escribe en la línea 7, aparece en diferentes clases,
solo va a ser ejecutado desde la clase en la que quiero que inicie primero. Por ejemplo, vamos aquí dentro del public static void main de la clase principal, vamos a escribir un jOptionPaint.show mesas dialog y vamos a escribir ejecutando main de la clase principal. Ok, vamos a ejecutar. Y como podemos observar, dice ejecutando main de la clase principal, que es en la que nos encontramos. Ok, el compilador busca el public static void main y lo ejecuta. Ahora vamos a crear dentro de esta misma clase otro main a través de la sobrecarga de método. Tiene que ser público, tiene que ser static porque estoy dentro de la clase principal, no se va a crear un objeto de la clase principal, por eso es que tiene que ser estático. Vamos a colocarle void main, pero no va a recibir parámetros. Eso es lo que lo hace diferente y es por lo que me va a aceptar la sobrecarga de método. Y dentro de él vamos a escribir jOptionPaint.show mesas dialog y el mensaje ejecutando main de sobrecarga de métodos en la clase principal. Ok, ya tengo la línea y ahora vamos a ejecutar. Si observamos, sigue ejecutándose la línea que dice ejecutando main de la clase principal. No aparece el segundo main. ¿Por qué? Porque, como acabamos de indicar en la teoría, el main que se va a ejecutar es el que dice public static void main y recibe por parámetro un arreglo string argumento. ¿Ok? En este caso, este método se asemeja mucho, pero no recibe parámetros, por lo tanto, el compilador no ejecuta este main. Si yo quiero ejecutar este main, lo puedo llamar dentro del main principal. Por ejemplo, me ubico en la línea 8, hago un enter y vamos a llamar al método main. Ejecuto y fíjense que me aparece el mensaje ejecutando main de la clase principal, pero cuando presiono OK, se me abre esta segunda ventana donde dice ejecutando main de sobrecarga de métodos de la clase principal. Es decir, se está ejecutando este método main de la línea 9. Entonces, el main principal es el que dice public static void main. Ahora, vámonos a la clase vista. Esta clase vista no está desarrollada. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear un método main con argumento. Como podemos observar, el método que acabamos de escribir en la línea 11 sí es un método con la estructura que pide el compilador para ejecutar. Entonces dentro de él vamos a escribir un jOptionPaint.show mesas dialog con el mensaje main de la clase vista. Ok, ya tenemos lista la línea y fíjense que hasta el momento tenemos dos clases que están implementando el método main con la estructura para ser llamados en la compilación. Entonces, si yo vengo y presiono acá control F11, ejecutar, fíjense que me aparece el mensaje main de la clase vista. Como lo estoy ejecutando desde la clase vista, él me está ejecutando este main, no el de la clase principal. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, si yo aquí agrego también un método main, vamos a copiar el que está en la clase principal para ahorrar tiempo. Me vengo a la vista, pego y vamos a llamar ejecutando main de sobrecarga de métodos de la clase vista. Ok, vamos a guardar, ejecutamos. Fíjense que ahora, igual que el anterior, se me abre la ventana main de la clase vista. Si presiono OK, termina. ¿Por qué? Porque este método main, el secundario, al igual que en la clase principal, no hace nada, sino es llamado. Entonces vamos a colocarlo dentro del método main que se va a ejecutar, el que recibe argumentos de tipo arreglo de string, y vamos a llamar acá a main. Guardamos, ejecutamos. Fíjense, me dice main de la clase vista, presiono OK y se me abre la segunda ventana donde dice ejecutando main de sobrecarga de métodos de la clase vista. Bueno, hasta ahora hemos visto que hemos implementado 4 métodos main dentro de un proyecto, 2 en la clase principal y 2 en la clase vista. Ahora, si me devuelvo principal y dentro de principal construyo un objeto de tipo vista, vamos a ver qué pasa. Guardo, ejecuto. Fíjense que me dice que se está ejecutando el main de la clase principal. Le doy clic. Dice que ahora se está ejecutando el main de sobrecarga de métodos de la clase principal. Y finaliza el programa. A pesar de que se creó un objeto de la clase vista, no se ejecuta nada de la clase vista. ¿Por qué? Si nos dirigimos a la clase vista, podemos observar que no hay nada ejecutándose en el constructor. Por lo tanto, si no hay nada ejecutándose en el constructor,
nada se va a mostrar. ¿Por qué? Porque él solamente muestra el mensaje main de la clase vista y ejecutando main de sobrecarga de métodos de la clase vista cuando es ejecutado dentro de la clase vista. ¿Ok? Es un poco enredado, pero tienen que practicar, tienen que hacer estos ejemplos para ir entendiendo la lógica. Otra cosa muy importante, si están ejecutando un archivo jar ejecutable, o sea, si están creando un archivo jar ejecutable, deben indicar en el archivo manifiesto cuál es la clase que contiene el main. Para ello, hay un video que nosotros hemos publicado anteriormente, aquí dejo la etiqueta, donde se explica cómo crear un ejecutable jar. ¿Ok? En el manifiesto se indica cuál es la clase que debe tener el main. Esto siempre y cuando exista más de una clase que contenga public static void main con un argumento de arreglo de string args. A primera vista no parece un gran problema, pero no es profesional tener main en cada clase. Y esto ocurre al trabajar con asistentes de código. Es como dejar las puertas traseras abiertas en tu programa, por lo que se recomienda solo utilizar un main. Usar varios main es de principiante. Es momento de evolucionar. Windows Builder. Windows Builder es un asistente gráfico que se instala en Eclipse para facilitar la creación de interfaz gráfica. Se basa en seleccionar y arrastrar componentes, reduciendo el tiempo de diseño e implementación. Como podemos observar, aquí tenemos una clase que trabaja con Windows Builder. Tenemos un asistente gráfico. Tenemos adelantado una ventana, un JFrame, que tiene dentro de él un layout de tipo Flow Layout. Esto lo podemos observar si vemos acá en el apartado de componentes, dice Get Content Pane, pero aquí abajo dice Layout de tipo Flow Layout. Y dentro de él colocamos dos componentes, un Level que dice nombre, le doy clic y fíjense que automáticamente me aparece la descripción de cada uno de los detalles y atributos que tiene ese componente, y un JTextFile File. Aquí también aparecen algunos de esos atributos. Y bueno, podemos ajustar el tamaño de esta ventana, de este JFrame, haciendo clic en el JFrame y luego en los puntos arrastrando. Vamos aquí a reducir el tamaño porque tiene muy pocos componentes. Vamos a dejarlo hasta acá y listo. Fíjense que es muy sencillo de utilizar. Pero si nos vamos a la parte de source, o sea, del código fuente, podemos observar que esta clase, solamente para tener dos componentes, es extremadamente larga. Fíjense, tenemos casi 60 líneas de código y adicional en la línea 21 nos está incluyendo un public static void main con un arreglo de string recibido por parámetro en sus argumentos. Fíjense que hay un montón de código dentro del main que uno normalmente no utiliza, simplemente el asistente lo implementa. Igual tenemos el constructor, dice inicializar o initialize, que es un método donde él inicializa los componentes y fíjense que automáticamente él le coloca nombre a los levels. Sin embargo, esto yo lo puedo cambiar, pero de manera automática él lo hace. O sea, que él te está asistiendo y te genera un montón de código que a principio puede ser cómodo, pero dependiendo del nivel con que tú quieras trabajar o si tienes que trabajar con algún patrón de diseño, se puede complicar. Es decir, si tu objetivo es aprender a programar en Java a nivel intermedio o avanzado, no uses Windows Builder. Este asistente genera automáticamente el código y su estilo en la mayoría de los casos es muy diferente al que utiliza el programador. Genera más líneas de código de las que un programador necesita para ejecutar las mismas instrucciones. Si trabajas con un patrón de diseño, por ejemplo, modelo vista controlador, la tarea se vuelve más complicada ya que debes organizar todo el código que se ha generado, perdiendo así mucho más tiempo. Bueno, regresemos al diseño y vamos a agregar un botón. Vamos a ver cómo es. Nos vamos aquí en la lista y vamos a seleccionar el componente JButton. Vamos a ver, aquí subimos, aquí está, JButton. Hago clic, arrastro y presiono clic. Fíjense que él automáticamente me asiste porque como es Flow Layout, él sabe que lo puedo colocar uno al lado del otro. Le doy clic y automáticamente me aparece el botón. Vamos a darle clic y presiono F2 y vamos a cambiar el nombre que va a tener para la interfaz gráfica este botón. Vamos a darle salir. Ok, le doy clic por fuera y fíjense que ya tengo mi botón. Muy rápido. Ahora, si yo quiero programar el evento o el Action Performer para este botón, simplemente le hago clic con el botón derecho, le digo añadir eventos
y busco Action y aquí me dice Action Performer. Le doy clic, automáticamente me envía el código y aquí ocurre otra cosa que llama mucho la atención. Fíjense que él no me crea un método Action Performer, sino que automáticamente me llama el Action Listener y me crea el Action Performer dentro del llamado de la línea. O sea que esto no es correcto, y menos si voy a trabajar con patrón de diseño modelo vista controlador. ¿Qué debo hacer? Bueno, me ubico dentro del Action Performer y le digo System Exit 0. Como en esta misma clase está el main, vamos a darle guardar y ejecutar. Fíjense que se me abre la interfaz gráfica, dice nombre. Bueno, esto no, simplemente era para visualizar. El que tiene acción es el botón salir. Le doy clic y se sale. Sin embargo, la estructura y cómo está hecho el código no es lo ideal. Si alguien quiere aprender a programar, tal vez muchas de estas líneas son ajenas. En cambio, cuando tú programas cada componente de la interfaz gráfica de usuario, tienes control absoluto de cada línea de código. La programación es mucho más legible y facilita enormemente la implementación de cualquier tipo de patrón de diseño. Por ejemplo, modelo vista controlador. Asimismo, aprendes cómo funciona cada uno de los componentes, creando destreza y conocimiento en Java. Si usas Windows Builder, solo aceptarás lo que el asistente genere, con grandes probabilidades de que no comprendas gran parte de lo programado. Entonces, si quieres ser pro, no uses Windows Builder. Archivos multimedia. Es gratificante llegar a dominar Java y al momento de entregar un proyecto poder usar imágenes, videos o audio para impresionar a los usuarios. Pero se debe tener en cuenta el tamaño de estos archivos, ya que pueden ocupar cantidades extravagantes de memoria, y recuerden, los recursos de una computadora o de un servidor son finitos. Por ejemplo, si voy a colocar una imagen en un formulario y el área del G-Level es de 300 por 200 píxeles, debería usar imágenes de ese tamaño o un poco mayor, por ejemplo 600 por 400. Pero no importar una imagen de 30 megapíxeles, sería pasar de 14 kilobytes a más de 20 megas. Estaríamos hablando de más de 1400 veces su tamaño. Aquí tenemos la imagen del juego que realizamos en el video anterior utilizando modelo vista controlador. Fíjense, aquí hay un conjunto de imágenes, hay imágenes de fondo, y como pudimos ver en ese video, el cual dejo una tarjeta junta, quieren irlo a ver, cada una de estas imágenes está hecha justo a la medida del diseño de nuestra interfaz gráfica, para que ocupe la menor cantidad de tamaño en almacenamiento de disco. Vamos a salirnos y vamos a regresar al código. Voy a cerrar el proyecto y vámonos al escritorio. Fíjense, aquí tengo una carpeta que dice fotos y en él está la misma foto tomada con una cámara profesional de LRS, creo que en aproximadamente 14 megapíxeles, y una imagen tratada en Adobe Photoshop donde se bajó la resolución de esa misma imagen a solo 600 por 400. Están estos dos archivos y si le doy clic, botón derecho, propiedades, vamos a ver la información de cada una de las imágenes. Como podemos observar, la imagen que dice alta ocupa 5.19 megabytes, es decir, aproximadamente como entre 10 a 14 megapíxeles. Y si nos vamos a detalles, podemos observar la resolución 4928 píxeles por 3264 y profundidad de bit de 24 bits la imagen. Sin embargo, si nos vamos al archivo que dice baja, fíjense que es la misma imagen, apenas ocupa 140 kilobytes. Si nos vamos a detalle, el tamaño de la imagen es de 600 por 397, igual con una profundidad de bit de 24 bits. Si la hubiésemos llevado a una profundidad de bit de 16 o de 8, igual se sigue viendo muy bien y el tamaño reduce considerablemente. Fíjense que la resolución es bastante la diferencia. Y ahora vamos a previsualizar estas imágenes. Fíjense que aquí está abierta la imagen de alta y de baja, y están escaladas al mismo tamaño. Si se dan cuenta, se ven exactamente igual. O sea, habrá algún mínimo detalle, por ejemplo en las nubes, que es donde hay mayor difuminación, pero la calidad es prácticamente la misma. Entonces, arriesgar a almacenar imágenes de 5 megabytes que pueden llenar fácilmente la capacidad de almacenaje de un sistema, a trabajar con 140 kilobytes,
es algo que hay que tomar en cuenta. Así como se presenta este ejemplo con imágenes, ocurriría lo mismo con videos y audios. Se recomienda preprocesar los archivos para que ocupen el tamaño necesario. Si estás más avanzado en la programación con Java, puedes crear módulos que preprocesen los archivos antes de guardarlos. Estos ajustes previos se recompensan con una mejor ejecución del programa. Así que recuerda, a veces menos es mejor que más. No usar los convenios. Los convenios son acuerdos a nivel internacional entre programadores y es independiente del lenguaje que se utilice. Son buenos hábitos al momento de escribir el código. Ayudan a tener un programa legible y fácil de entender para cualquier miembro de la comunidad, ya que el programador puede identificar rápidamente una clase, un método, un atributo o una constante. Asimismo, se dan recomendaciones para indentar el código con espacios y crear comentarios. Por ejemplo, las clases se escriben como sustantivos, siguiendo la forma camel case. Inician en mayúscula y si hay más de una palabra, se colocan unidas y la segunda palabra se vuelve a iniciar en mayúscula. Por ejemplo, en la línea número 5, nuestra clase se llama principal. Pero si yo le quiero llamar principal program, entonces la segunda palabra no lleva espacio, va unida, pero también arranca en mayúscula. Y quedaría escrita de esta manera, principal program. Aparece marcado en error porque recuerden que en Java el nombre del archivo tiene que ser igual al nombre de la clase. Al no coincidir, marca un error. Pero esta es la estructura. A esto se conoce como camel case, por la forma que tiene los camellos, doble joroba. O sea, la primera joroba es la primera mayúscula y la segunda joroba es la segunda mayúscula si existe una segunda palabra que esté unida al nombre del identificador. La otra parte es los métodos que se escriben como verbos transitivos y usan la forma dromery case. Dromery se refiere a dromedario que solamente tiene una sola joroba. O sea, arranca en minúscula y se coloca mayúscula si existe una segunda palabra que se une al nombre del identificador. Por ejemplo, main está en inglés, pero main es un verbo, es principal. Ahora, en español, por ejemplo, obtener edad, public in, obtener edad. Como podemos observar, en este caso es público, va a devolver un entero y tiene un verbo transitivo, obtener. Como hay una segunda palabra que es edad, esa segunda palabra va junta y arranca en mayúscula. Por eso se llama dromery case, porque la primera palabra arranca en minúscula y la segunda en mayúscula. Obtener edad aparece como un error porque recuerden que estoy devolviendo un entero. Aquí, dentro del método, debe haber un return 1. Ya estoy devolviendo un entero y desaparece el error. Las constantes se escriben como sustantivos y todo el identificador se escribe en mayúscula. Por ejemplo, vamos a colocarnos al inicio de la clase y vamos a crear una constante. Y vamos a llamarle public static final string nombre igual Armando, punto y coma. Ok, aquí ya tenemos creada en la línea número 7 nuestra constante. Pública, es estática, es final de tipo string y el nombre del identificador es nombre, todo en mayúscula. Este nombre, que es Armando, no va a cambiar durante toda la ejecución del programa, se mantiene fijo, por eso es una constante. Ahora, el resto de identificadores, por ejemplo, las variables o atributos de clase, son igual sustantivos y utilizan la forma dromery case. Por ejemplo, vamos a crear una variable dentro del método obtener in edad varón igual 0, punto y coma. Como podemos observar, esta variable arranca como dromery case porque es una variable. También aplica para los atributos de clase. Arranca la primera palabra que es edad en minúscula y varón, que es la segunda palabra, arranca en mayúscula, siguiendo el estándar del dromery case. Igualmente, un buen programador debe respetar estas normas y mantener el código organizado, con el espaciado y los comentarios. Ya esto lo hemos visto anteriormente, los comentarios en Java es con doble slash y indicar para otros programadores que hace este método. ¿Ok? Por ejemplo, retorna la edad. Igualmente, debo respetar los espacios. Fíjense que automáticamente Eclipse se encarga de ir indentando el código. Sin embargo, si eres un programador desordenado, vamos a asumir que tienes esto sin ningún tipo de alineación, quieres arreglarlo,
Bueno, hay una forma muy sencilla en Eclipse, es presionar botón derecho en el área donde se escribe el código, me voy a Source y hay una opción que dice Format. Le doy clic y automáticamente me deja espaciado todo y me deja también las sangrías y las distancias en cada una de las líneas de código. ¿Quieres verte como un profesional en Java? Escribe tu código como lo hacen los profesionales a nivel internacional. También es importante que es un buen hábito utilizar nombres en inglés. ¿Por qué? Porque la mayoría de los contratos y de las grandes empresas están en Estados Unidos y es bueno aprender a utilizar identificadores en inglés. Y así también practicas un poco el idioma. Bueno, es todo por hoy. Estas son 5 de las cosas que no debes hacer en Java. Ayúdanos a crecer siendo parte del canal. Suscríbete y dale like a nuestros videos. Escríbenos en los comentarios y dinos qué tema quieres que tratemos. En nuestro próximo video hablaremos de cómo dibujar en Java. Te esperamos la próxima semana.